Subrayo que lo lógico, lo de sentido común, es que todas las leyes se caigan, todas sean nulas. Nos vamos a conectar con el constitucionalista Luciano López. Yo les había dicho, y cuando estábamos en la entrevista también, que había un grupo de constitucionalistas, profesores de la Universidad Católica, que habían ido hasta el TC y le habían dicho que, y habían sustentado pues su tesis de que esta cuarta legislatura estaba mal planteada, era inconstitucional, y el Tribunal Constitucional les ha dado la razón. Y además se ha traído abajo las tres leyes emblema. El señor Valdés dice de que en realidad está mal, el Tribunal Constitucional está politizado, pero nosotros tenemos vía Zoom al profesor y abogado constitucionalista Luciano López. Bienvenido, señor López. ¿Cómo estás, Karina? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Yo acabo de entrevistar al excongresista Valdés y le digo, ¿por qué no hicieron caso a las advertencias? Se han traído abajo las tres leyes emblema, y él me dice de que no tienen la razón. El Tribunal Constitucional está politizado y que ya sabemos cómo actúan siempre. ¿Usted qué le tendría que decir o qué tendría que decirle a las personas que tienen este argumento, que no solamente es el excongresista Valdés? Bueno, creo que es de conocimiento público y tampoco que esté mal que sea así, porque un tribunal constitucional muchas veces está compuesto en otras latitudes, ¿no? De algunos magistrados que tienen un corte conservador, otros que tienen un corte más liberal. Lo digo porque es conocido de que hay un ala conservadora del tribunal, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el caso de la famosa vacancia por incapacidad moral, que justamente está la conservadora, hizo mayoría y no se pudo tener un pronunciamiento sobre el fondo para tratar de dilucidar qué cosa es incapacidad moral. Hago atingencia de eso, Karina, porque han votado por unanimidad. O sea, ni el ala conservadora del Tribunal Constitucional siquiera ha avalado este despropósito. Creo que este argumento, que además, vuelvo a repetir, es públicamente conocido, esta distribución que existe en el Tribunal Constitucional, y que vuelvo a repetir, no es que esté mala, porque eso es lo que ocurre en otras latitudes del mundo también, ¿no? Hay sectores conservadores, sectores que no lo son, hay más centristas, eso es algo hasta natural, ¿no? Pero pongo los puntos sobre las IES porque creo que el argumento del señor Valdés entra en contradicción justamente con esto. Hasta el ala conservadora, que muchas veces les ha dado la razón a algunas situaciones un tanto controvertidas, como por ejemplo el caso de la incapacidad moral, que nos dejó sin pronunciamiento. Sin embargo, en esta oportunidad, ni siquiera el ala conservadora ha querido avalar un despropósito como esto. Creo que es lo máximo que podría decir sobre el particular, porque además yo no soy político ni pretendo serlo. Entonces, ustedes, ¿por qué? Yo sé, yo he leído, pero quiero que le explique a los televidentes por qué está mal esta cuarta legislatura, y lo que me acaba de decir el señor Valdés es que ya salió la resolución del TC, porque hasta el día de ayer no había salido, y que en realidad ha dejado tres normas afuera, que son las normas principales, ¿no? Que eran las normas más importantes, que tenían que ver con la reserva tributaria, el juicio de residencia y el patrimonio nacional. A ver, básicamente lo que nosotros argumentamos en su momento y señalamos que no era constitucional es básicamente por estas razones. En primer lugar, fue aprobado exonerando de la segunda votación. Cuando se hace una modificación reglamentaria del Congreso, no lo digo yo, ya lo había dicho el Tribunal Constitucional en el caso de la cuestión de confianza, fallo del año 2018, que las modificaciones reglamentarias no debían relajar ni exonerar el trámite de la segunda votación. En este caso se exoneró. Primera cuestión, cuestionamiento a la constitucionalidad de esta norma por razones de forma. Por razones de fondo. Por razones de fondo, lo que básicamente nosotros señalamos es, a ver, la única vez, Karina, que se produjo una situación como esta, es decir, la de desdoblar legislaturas y hacerlas bastante cortas, fue una sola vez durante la vigencia de la Constitución de 1993. Y fue con la caída del Fujimorato.
cuando estábamos en una situación muy extraordinaria, muy excepcional, que como el país recordará, fue con la asistencia de la mesa de diálogo de la OEA. Y de allí fue que salió el consenso de todas las fuerzas políticas para acortar el mandato de 5 años a 1, no sé si recordarás, y a su vez que para que eso pueda funcionar, entonces las legislaturas se puedan acortar de tal manera que existan 2 legislaturas ordinarias sucesivas y ese recorte vía reforma constitucional se pueda hacer. Fue un momento muy traumático para el país, fue extraordinario, excepcional. Entonces la pregunta era, ¿estábamos en una situación de semejante situación extraordinaria, excepcional, como para de suma emergencia, como para que pueda ser razonable desdoblar una legislatura? Nuestra respuesta era que evidentemente no, no era razonable. Que si ellos quisieran, lo dijimos claramente y también lo planteamos ante el tribunal, que si ellos querían llevar adelante reformas constitucionales, perfecto, que las aprueben, pero entonces que sean consultadas en referéndum, pues, porque la Constitución dice que en realidad tú apruebas en una legislatura con mayoría calificada de 66 votos y consultas en referéndum. Y dice la Constitución que omites, subrayo, omites el referéndum si tienes 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una mayoría calificada de 87 votos. Entonces los señores lo que estaban haciendo es una criollada, porque no había una situación extraordinaria, Se saltaban no había una situación excepcional. Una votación. Y si querían, exacto, y si querían, correcto, y si querían aprobar reformas constitucionales, perfecto, pero entonces que el debate se trasladara a la ciudadanía, porque ya no tenían más legislatura, y vaya en una aprobación por referéndum. Por favor. ¿Por qué no lo quisieron hacer? Bastante claro, porque no tenía respaldo ciudadano. El excongresista e impulsor también de esta 4ª legislatura, el señor López Valdés, me había dicho de que ellos en realidad como congresistas podían acomodar su manera de trabajar como ellos consideren conveniente. ¿Esto es, en realidad se puede? ¿No se puede? Bueno, el Tribunal Constitucional les ha dicho que no se puede. Y no es la primera vez que se los dice. El tribunal ya ha señalado, tiene una línea jurisprudencial, Karina, bastante pacífica, por decirlo de alguna manera, y uniforme, en que no existen, dice el tribunal, zonas exentas del control constitucional, ni que tampoco los poderes públicos, los funcionarios que ejercen un poder que emana de la Constitución, lo pueden hacer de manera ilimitada y arbitraria. No es la primera vez que lo he hecho. Entonces, si bien, salvo que él tenga el fallo, que lo dudo, yo justo cuando hemos empezado la entrevista me comentabas que él señalaba que ya ha sido publicada la sentencia. No, aún no ha sido publicada. Eso es lo que yo le dije, que yo no lo he encontrado. No, no está publicada. No está publicada. No, está confundido. Está confundido. Yo respeto su opinión, pero no está publicada aún. Lo que ha salido el día de ayer, es importante precisarlo para la ciudadanía y los televidentes, es que el tribunal ha publicado un comunicado señalando que el día de ayer ellos han llegado a un consenso, han votado el expediente, ¿no? El proyecto de sentencia, y mira tú, el ponente del fallo es el doctor Sardón de Tahuada, que es justamente uno de los magistrados que, muy talentoso además, de que justamente conforme esta ala conservadora. Entonces, mira, por eso decía al inicio, ¿no? Ni siquiera el ala conservadora, que el ponente de la causa ha sido el doctor Sardón, ha aceptado una tesis como la de los señores parlamentarios, ex parlamentarios. Lo cierto es de que, en concreto, no es que yo soy congresista y hago lo que quiero. Eso no es así. No es la primera vez que se lo dice el tribunal, y se lo ha dicho en realidad a todos los poderes públicos. Por ejemplo, en el caso del presidente de la República, para guardar los debidos balances, Karina, por ejemplo, en el caso de los indultos, que es una facultad discrecional por excelencia, ¿no? Desde el caso Jailiría Guapara, que fue viceministro de Hacienda, desde el caso Jailiría Guapara, estamos hablando de un fallo del año 2003, 2004, que hace varios años el tribunal dice: el presidente, para ejercer esa función discrecional que la Constitución aparentemente
dice que lo puede hacer por sí y ante sí, el tribunal dijo, ese poder no es un poder ilimitado, ¿ah? Él tiene que justificar por qué da el indulto. Ujú. Y cito el caso no solamente para responder la tesis del señor Valdés, sino también para poder graficar un tema de actualidad y que estamos discutiendo, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas. Justamente la facultad discrecional que tiene el presidente de poder nombrar y remover a los comandantes generales tampoco es una facultad ilimitada e Ilimitada. inmotivada. Claro, es más, hay un fallo que es el caso Caligari Erazo, un fallo del año 2004, que es justamente sobre Fuerzas Armadas, en donde dijo el Tribunal Constitucional que esa facultad discrecional que tiene el presidente de la República y el ministro de Defensa en el resto del escalafón de oficiales de las Fuerzas Armadas no es ilimitado y tiene que ser motivado. Por eso también me sorprendió mucho el tuit de anoche publicado por el Por el actual ministro de ministro de Justicia, Justicia, así lo que es. es una facultad motivada. Más allá que, además, ese no es el punto en discusión, porque lo que está en discusión es la presunta influencia indebida en el ascenso de ciertos oficiales, concretamente sobre ese tema, señor ministro de Justicia, fallo Calegari Erazo, año 2004, esa facultad no es inmotivada. No es que yo soy presidente de la República y hago lo que quiero, no es que yo soy congresista de la República y hago lo que quiero. Los poderes discrecionales de los funcionarios públicos son poderes limitados, no ilimitados. No es la primera vez que lo dice el Tribunal Constitucional y por lo visto en esta ocasión ha sido para renovar ese tipo de criterios. Claro, porque Aníbal Torres precisamente dice, por ley 28359, el presidente nombra y cesa al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a los comandantes generales sin expresión de causa, es decir, ilimitado. Y usted está diciendo, pues ahí en el Twitter le contestó precisamente el precedente donde el TC dice que es un poder que tiene límites, como debe ser, porque acá no estamos en la chacra de nadie, ¿no? Es un poder con Exactamente. Ni límites. el Congreso es la chacra de los congresistas, Y el ni el Ejecutivo. Poder Ejecutivo es la chacra del presidente de la República y de los ministros. Eso no es así. Y como vuelvo a repetir, no solamente esto es criterio de quienes estudiamos el derecho constitucional, sino de que además es un criterio, como dije hace un rato, ya pacífico y uniforme en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces, mira, Karina, y eso nos lleva a otro tema de actualidad. Por eso es de que yo personalmente, me deben haber escuchado en reiteradas oportunidades, he señalado que ese modelo por el cual el Parlamento elige al 100% de los magistrados del Tribunal Constitucional es un modelo equívoco, un modelo que fue pensado en el momento en el que, bueno, pues era la dictadura fujimorista y que lamentablemente todos los gobiernos posteriores a la caída del Fujimorato no quisieron cambiar. Entonces, definitivamente ¿por qué esto que estoy diciendo tiene mucha colación a lo que estamos comentando? Porque justamente el Tribunal Constitucional es el guardián de la Constitución, pues. ¿Te imaginas si se eligen mal a los magistrados del Tribunal Constitucional? Eso traería unas consecuencias nefastas. Por eso es que se exige tanto la transparencia, sobre todo para mí, una reforma de la Constitución en ese extremo. Y hay otro tema también que yo voy a aprovechar porque estamos en plena coyuntura. Antes también, luego de esto, quiero que nos diga exactamente lo de la resolución, porque el excongresista Luis Valdés nos dijo como que ya había leído. Yo le pregunté, yo le dije, ¿usted ya la leyó? ¿Leyó la resolución? Él me dijo, sí, ya la leí, pero eso para el final. Dios mío. Sí, él me dijo, yo no sé de dónde la la han ha sacado. notificado sin que nos notifiquen a las partes. Y usted es el que ha presentado junto con otros profesores la demanda de inconstitucionalidad. Entonces, bueno, yo no sé cómo ha hecho para tenerlo él. Bueno, entonces el tema de actualidad. El tema de actualidad, el tema de la cuestión de confianza. ¿Hay la posibilidad de que todos los pasos que se están dando en la Comisión de Constitución, ahora que también se está viendo el reglamento, terminen así como ha terminado esta cuarta legislatura? Es decir, que se lo lleven al TC y que el TC le diga inconstitucional. Bueno, ya el Poder Ejecutivo ha planteado una demanda de inconstitucionalidad. El ponente es el magistrado Espinosa Saldaña.
ya se admitió a trámite la demanda, entiendo que ya se le debe estar notificando al Congreso de la República, así que es un proceso que está abierto, ¿no? Pero mi Que pregunta corre el va, mismo riesgo. mi pregunta Ah, va porque ellos han seguido su camino. Es decir, hay una demanda, pero ellos siguen trabajando, ellos, la Comisión de Constitución, con el reglamento, han seguido moviendo fichas al respecto. bueno, lo que pasa es que también es cierto que hasta que el Tribunal Constitucional no declare inconstitucional la ley que aprobó el Parlamento, esta ley está vigente. Es lo mismo que pasó con la cuarta legislatura, ¿no? Nosotros planteamos la demanda en su momento, cuando recién la aprobaron, todavía ni siquiera habían producido leyes dentro de la cuarta legislatura y luego han producido un montón. Por eso es que también estamos nosotros muy ávidos de conocer el texto de la sentencia que premonitoriamente o evidentemente el señor ex parlamentario Valdés dice que la ha leído. Sería interesante que nos pueda notificar a las partes él en qué consiste, porque queremos saber qué pasó con las leyes que se publicaron y que se aprobaron durante esa cuarta legislatura. Entonces, como ves, cito el ejemplo porque hasta que la ley no sea declarada inconstitucional, todo lo que se siga produciendo sigue como total normalidad porque la ley goza de la presunción de constitucionalidad. Es lo mismo con el caso de la ley que se ha aprobado sobre la cuestión de confianza. Varios cuestionamos de que no es constitucional, pero hasta que el Tribunal Constitucional, que ese es el rol de este órgano, ¿no? Hasta que el tribunal no lo declare inconstitucional, esa ley está vigente y el Parlamento, guste o no, legítimamente la puede aplicar. Ah, muy bien. Entonces ellos están en su labor congresal, pueden seguir haciendo los Sí, reglamentos, las leyes y todo su trabajo a mí que me ellos parece, creen sí, que Karina, está bien. correcto. Karina, si me permites, Sí. yo en lo particular estoy en desacuerdo. A mí me parece que es inconstitucional, pero yo soy un simple ciudadano, abogado y profesor, no, yo no soy pues, un juez del Tribunal Constitucional, creo que ninguno de nosotros. No, A quien claro, le yo compete es al tribunal. es al Hasta que el tribunal, tribunal no claro, lo declare inconstitucional, lo nuestro son opiniones, claro. son posiciones, Puede ser nada más que eso. perfectamente constitucional y lo que están haciendo en el Congreso puede estar bien y ellos tienen que avanzar su trabajo. Entonces, que avancen. No tenemos que Si el horrorizarnos Tribunal porque Constitucional, ellos están correcto, avanzando. si luego el Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional, claro, podría tener algún tipo de efecto, pero ya tendría que ser de lo que diga la sentencia. Por eso es que yo en lo particular estoy muy ávido de conocer la sentencia, por ejemplo, el caso de la cuarta legislatura, que el señor Valdés dice que la ha leído, porque quiero saber qué efectos son los que más o menos ha modulado el tribunal. El tribunal ayer en el comunicado ha dicho que las tres reformas constitucionales las está declarando inconstitucionales. Perfecto, pero las demás del comunicado, al menos yo no lo veo muy claro. Prefiero mirar la sentencia para opinar con mayor precisión. Ah, ya, Salvo que el señor Valdés no juegue la copia de la sentencia nos la que dice juegue. que la ha leído. Muy bien. Entonces, Él ha dicho, o a lo mejor nos comparte un poco de su facultad vidente y entonces nos pueda un poco sacar de la duda. muy bien, él me ha dicho, me ha asegurado aquí y está grabado que ya la tiene, ya la leyó. Yo le dije, ¿ya leyó la sentencia? Wow. Me dijo, sí. Yo también dije, wow. Pero resulta que sí me dijo que estas tres reformas constitucionales, como decía la pequeña nota de prensa, que ya las había derogado, ¿no? Sí, Entonces sí. dijo que le parecía muy extraño que solamente estas tres las hayan derogado y que las 300 otras leyes no las hayan tocado. Él ya me dijo que las 300 otras se han quedado tal como están. Y yo le pregunté, pero si estas tres, que son las principalísimas, ya las derogaron, entonces, ¿por qué no hicieron caso a las advertencias, no? Entonces, él ve gato encerrado aquí, politización absoluta, y que hay algo que no le gusta, claro, pues si le han traído abajo su reforma, ¿no? Y su tesis. Bueno, de lo que él ve, si son gatos encerrados o si tiene su facultad vidente, por lo que veo, bueno, no podría opinar, pero lo que sí podría decir es que mejor preferimos que el Tribunal Constitucional regularmente publique y notifique a las partes la sentencia
y luego veremos qué cosa es lo que pasó exactamente sobre el tema. Subrayo que lo lógico, lo de sentido común, es que todas las leyes se caigan, todas sean nulas. Pero, o sea, el tribunal tiene la facultad de, como se dice, modular los efectos, ¿no? Es decir, señalar qué cosa puede pasar con el resto de leyes. Por eso mejor esperemos la sentencia, no confiemos en facultades paranormales. Creo que lo más objetivo es esperar la publicación y la notificación a las partes. Una última consulta, una última consulta. A mí sí me parece interesante esta norma del juicio de residencia, que no se muevan los presidentes hasta después de un año, porque ya nos ha ido mal con los presidentes. También me parece buena el tema de que se podía ver el tema tributario dentro de las... Secreto. Sí, el secreto tributario, ¿no? Entonces, sí, la protección al patrimonio cultural, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, dentro de todo esto que se hizo mal, estas normas no estaban mal. Lo que pasa es de que si se aprobaron en una cuarta legislatura contaminada, para decirlo así en lenguaje sencillo, todo lo que se haya hecho dentro de ese ámbito contaminado va a estar también... de la misma manera, o sea, va a estar mal también por forma, no por fondo. Por fondo a mí también, mira, me parece polémico lo del secreto bancario y tributario a la Contraloría y a la Superintendencia, es una opinión personal, pero, por ejemplo, la protección del patrimonio personal, lo del tema del juicio de residencia, me parece que es un tema que habría que debatirlo. Lo que dice el tribunal en el comunicado publicado ayer, dice el tribunal de que está recomendando al Congreso de la República a que opte por dos alternativas. O, como ya fue aprobada en una primera legislatura, entonces llame a un referéndum, como lo ordena el 206 de la Constitución, para que la población pueda aprobarlas o no, ¿correcto? Un referéndum. O, de lo contrario, está diciéndole de que en esta legislatura, como sería la segunda sucesiva, continúe el trámite parlamentario y si tiene la votación calificada de 87 votos, entonces pueda revivir estas tres leyes, para decirlo en lenguaje sencillo. Es lo que dice el comunicado, pero nuevamente, Karina, vamos a tener mejor que esperar el texto de la sentencia para hablar con mayor precisión. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Cuando las cosas empiezan chuecas, terminan chuecas, pues, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ha sido Luciano López, él es abogado constitucionalista y impulsor también, uno de los profesores impulsores de esta demanda de inconstitucionalidad de la cuarta legislatura. Muchísimas gracias.